Yarión no podía creer la audacia de esos alienígenas que ahora escapaban de la zona de combate. Vio cómo Geo levantaba con sus brazos el cuerpo de Neko y seguía huyendo mientras pensaba que él no había querido unirse a esa guerra en primer lugar, y luego cuando lo hizo, fue a su lado. Ahora lo abandonaban. No era que le preocupara cómo iba a terminar esa pelea, pero era irritante de todos modos. Y entonces ocurrió lo peor de todo, lo más insultante. Pedro empezó a correr listo para luchar, pero no hacia él. Iba tras los Amariak. ¿Ellos le parecían un contrincante más importante? De ninguna manera permitiría aquello. Con un movimiento veloz extendió el brazo derecho, y un anillo que colgaba de su muñeca saltó a su mano. Allí se activó y tras brillar por un segundo y hacer unos sonidos mecánicos, se convirtió en una ballesta. Al apretar el gatillo, una flecha corta cubierta en llamas salió disparada. La primera pasó por sobre Pedro y se clavó en la tierra delante de él, prendiendo fuego al suelo. Pedro no se detuvo. Simplemente lanzó un puñetazo al aire, creando un vendaval que agitó las llamas y creó una apertura entre ellas. Saltó hacia el otro lado sin detener la marcha. Yarión lanzó otra flecha, pero esta vez Pedro movió la cola en su cabeza, cubriéndola de chi, y la usó para chocar contra ella en el aire. Se produjo una explosión, una nube de humo y Pedro continuó su camino. Yarión frunció el ceño. Estaba impresionado por las habilidades de ese extraño ser, pero por supuesto seguía sin preocuparse. Mientras tanto, Jacobo había entrado en acción. Saltó hacia Yarión. Su forma de hombre lobo estaba en su máximo esplendor, sus garras listas para atacar. Yarión levantó ahora su brazo izquierdo, y un nuevo anillo saltó de su mano activándose para tomar la forma de un escudo. Las garras de Jacobo golpearon el escudo, pero sintió cómo todo su poder rebotaba directamente hacia él. Eso lo mandó hacia atrás volando por el aire, dando volteretas torpemente hasta aterrizar delante de Pedro. Eso hizo que al final tuviera que detener su carrera. Giró hacia Yarión y le gritó: ¿De verdad crees que eres tan fuerte peleando con todas esas armas? ¡Usa tus puños! Todo lo que escucho son las quejas de un mal perdedor, respondió Yarión en perfecta calma. Luego sacó dos largas lanzas de su espalda y las blandió, invitando a los dos a pelear cuerpo a cuerpo. Jacobo se puso en pie con la respiración agitada. Olvídate de los Amariak por ahora. Este tipo es un celestial. No sé por qué está ayudando al otro bando, pero nosotros ya peleamos con él, ¿no lo recuerdas? Pedro lo miró y luego concentró la mirada en Yarión, intentando recordar. Tras un segundo, su expresión cambió tensándose. El recuerdo atravesó sus ojos. Nos hemos vuelto más fuertes desde esa vez. Sí, pero igual sigue sin ser suficiente para vencerlo. Tendremos que hacer lo mismo que en aquella ocasión si queremos sobrevivir. Sin darle tiempo para responder, Jacobo transformó su cuerpo una vez más. Ya no había nada de hombre en su figura. Se convirtió completamente en un feroz lobo delgado y ágil. A Pedro no le gustaba nada la idea, pero no había tiempo para discutir. Montó el lomo de Jacobo, que fue corriendo a toda velocidad hacia Yarión. Se quejan de que yo uso armas, pero ahora son 2 contra 1. No tienen códigos, dijo Yarión dando un paso al frente y adelantando una de sus lanzas. Una gran cantidad de energía salió desde la punta como una oleada destructora. Esperaba con eso dejarlos fuera de combate, pero cuando volvió a mirar adelante se encontró con que sus enemigos ya no estaban ante él. Jacobo, haciendo uso de su agilidad, se había deslizado al costado justo antes de ser golpeado y ahora iba hacia él desde la derecha. Sobre él, Pedro balanceaba la cola de su cabeza, que fue feroz hacia Yarión. Este levantó la otra lanza y bloqueó el ataque en el último segundo. Jacobo y Pedro siguieron de largo, pero Yarión se quedó alarmado. Ese golpe había sacudido toda su armadura y hasta su interior. La energía que descargaban esos seres era increíble. No estaba seguro de que podría bloquearla muchas veces más. Pero sus enemigos continuaron atacando, haciendo círculos alrededor de él. Yarión intentaba contraatacar con sus lanzas, pero no golpeaba nada, y recibió varios impactos de la cola a cambio. Finalmente, uno impactó directamente en su hombro, causando una rasgadura y llegando incluso a cortar su piel. Yarión abrió los ojos ampliamente. ¿Cómo es posible? ¡Eso dolió!,
Jacobo se abalanzó una vez más, pero ahora Yarión se tiró al suelo rodando y deslizándose por debajo de él. En el momento justo empujó una lanza hacia arriba, intentando atravesar su cuerpo. Pedro se adelantó y usó su cola para ir hacia el arma y enrollarse alrededor. Jacobo continuó corriendo, alejándose, y Pedro tiró de la cola. Yarión sintió cómo la lanza escapaba de sus manos en un segundo. Un acto incomprensible, inimaginable para el dios de la guerra. Le estaban arrebatando una de sus armas. Aún tenía muchas, pero todo eso desató su ira. Todos los anillos que colgaban de sus muñecas empezaron a brillar y a transformarse. Uno tras otro se convirtieron en armas. Yarión las tiró al suelo conforme se armaban. Fue confuso para Pedro y Jacobo, que cruzaron una mirada desconcertada. Pronto unas 50 armas estaban tiradas a los pies de Yarión. Había bastones, mazas, lanzas, espadas cortas, largas, dagas, bolas con púas, incluso cosas que nunca se habían visto antes. Tomando la lanza que aún le quedaba, Yarión la elevó en el aire. Se activó con un brillo y un tornado la rodeó elevándose hacia el cielo. Los ojos de Yarión se volvieron completamente blancos, sin pupilas, restos de la energía del torbellino descendiendo desde el filo de la lanza hacia el resto de su cuerpo. Entonces movió la lanza hacia abajo, llevando con ella el viento. Los clavó a los dos en la tierra, causando un temblor devastador. La energía celestial de Yarión, blanca e intensa, se disparó desde la lanza hacia todas las armas, haciéndolas brillar con el mismo tono. Y luego, salieron disparadas en todas direcciones, cubriendo prácticamente toda el área de combate. Finalmente, Yarión arrojó su lanza al suelo. Con sus ojos aún brillando y una aura intensa rodeando todo su cuerpo, empezó a caminar hacia Pedro y Jacobo. Sus pasos eran lentos y seguros. No tenía prisa. Ahora aprenderán lo que es una batalla de verdad. Aceptando el desafío, Jacobo salió corriendo hacia adelante a gran velocidad, adentrándose en el campo de armas. Pedro, como siempre, balanceaba la cola de su cabeza para atacar. Cuando estuvieron cerca, Yarión extendió la mano y tomó una de las armas del suelo. No era más que un simple bastón. Yarión se movió a un lado esquivando la cola y la golpeó con su arma. Se produjo una explosión de energía cegadora. La cola fue empujada hacia abajo y su filo rasgó la tierra. Pedro perdió el equilibrio y cayó del lomo de Jacobo. Yarión recogió ahora una espada. Jacobo giró la cabeza y abrió la boca intentando lanzarle un mordisco con sus dientes, que estaban afilados como cuchillas. Yarión ni se inmutó y usó la espada para darle una estocada hacia sus patas traseras. El dolor del corte atravesó a Jacobo, que se tambaleó y rodó por el suelo. Cuando logró incorporarse, estaba junto a Pedro. Y ante ellos Yarión esgrimía un arco y flecha. Cuando la disparó, una corriente de energía celestial la seguía como la estela de un cohete. Jacobo apretó los dientes, transformándose de nuevo en hombre lobo y balanceando sus puños. Sin embargo, antes de que llegara la flecha, se había dividido en varios haces de energía más pequeños que se movieron en círculo. 2 de las flechas atravesaron directamente el brazo de Jacobo y su hombro. El resto de las flechas se dirigía hacia Pedro. Cerrándose sobre sí mismo como una bola, logró protegerse. Las flechas atravesaron sus brazos, pero no hicieron mayor daño. Los dos se las arrancaron del cuerpo y se miraron. Por primera vez había duda en sus ojos. «Da un paso atrás», dijo Jacobo, y Pedro no entendió. «Ahora no hay tiempo». Desconcertado, Pedro le hizo caso. Jacobo cerró los ojos y respiró hondo. Debía acceder a su chi más que nunca. Debía llegar al cuarto estadio para transformarse una vez más y combinarlo con su arma del alma. Nunca había hecho eso. Jamás había usado formas que no fueran la de hombre lobo o la de animal mismo. Pero ¿qué opción tenía? Tal vez acceder a eso lo consumiría por completo. Tal vez no quedara nada de él luego de la batalla, pero al menos se aseguraría la victoria. La piel de Jacobo comenzó a tornarse roja, como si la sangre misma emergiera a la superficie, latiendo con una intensidad antinatural. Su pelaje se endureció al instante, volviéndose más denso y resistente. Cada hebra una aguja cargada de energía.
Su cuerpo creció de manera abrupta, elevándose más alto y ensanchándose, los músculos expandiéndose. Sus piernas también se volvieron más gruesas, más pesadas, capaces de soportar una fuerza monstruosa. Sus garras se alargaron, curvándose y afilándose hasta parecer cuchillas vivientes. Quizás lo más terrorífico era su rostro, que se deformó aún más allá de lo salvaje, adoptando una expresión demencial, con una mandíbula más pronunciada y colmillos que sobresalían amenazantes. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz, completamente dominados por toda esa energía incontrolable. Ahora era algo nuevo, nunca antes visto. El hombre lobo carmesí. La piel y el pelaje rojos del hombre lobo no solo resultaban imponentes por su apariencia. Había algo más. Algo inquietante que vibraba en el aire. Una energía densa y palpitante. Yarión lo percibía con claridad. Era desconcertante, casi antinatural. Extendiendo la mano, tomó una gran espada del suelo. Esperaba un ataque o tal vez un segundo de duda en su oponente para aprovechar y salir corriendo hacia él. Lo que ocurrió fue completamente distinto. Jacobo desapareció y un borrón rojo se movió de un lado a otro. La velocidad que tenía en esa forma era desconcertante. Yarión no podía fijar sus ojos en él. Los desplazamientos parecían erráticos. No estaban buscando acercarse, solo confundir, que no pudiera adivinar de dónde provendría el próximo golpe. Yarión se tensó aún más, inclinándose hacia adelante, toda su atención dedicada a ese borrón en constante movimiento. Tarde o temprano lo atacaría, y él debía estar preparado. De pronto lo sintió. Era hora de elevar su espada. Las garras de Jacobo chocaron contra el arma con una violencia brutal, pero esta vez fue diferente. La hoja del arma no lo repelió, mucho menos logró hacerle un corte. Simplemente estalló. Fragmentos de metal salieron despedidos en todas direcciones, antes siquiera de que Yarión pudiera reaccionar. La energía liberada por las garras no se detuvo ahí. Avanzó implacable, atravesando el espacio entre ambos hasta estrellarse contra su armadura. Y Yarión sintió cómo esa fuerza se filtraba hasta su piel, quemándolo desde adentro. Una sensación abrasadora se extendió por su cuerpo, un dolor punzante y persistente. Había ido a ese planeta obligado por Isolda. Esperaba encontrar una guerra poco interesante en proceso, algunos miles de muertos y poco más, pero se había encontrado con guerreros inimaginables. ¿Cómo era posible que todo ese poder, todo ese potencial hubiera pasado desapercibido? Su pie golpeó el suelo con fuerza. Varias armas dispersas por el campo volaron hacia él obedientes. Jacobo ya no se movía. Estaba de pie respirando agitado, su pecho rojo subiendo y bajando mientras miraba a Yarión. No conocía esa forma nueva. No tenía idea de qué era capaz, pero tampoco importaba demasiado. Se manejaba por instinto, dejando que sus pensamientos lo guiaran. No pensaba solo atacar. Podía ver las armas desplazándose hacia Yarión. Esperaba un ataque feroz usando todo eso de manera simultánea. Una lluvia de golpes, probablemente potenciados por fuego, hielo, tierra y por energía celestial. Pero entonces la primera de las armas llegó con Yarión. En lugar de ir hacia sus manos cuando estaba a un par de metros de su cuerpo, comenzó a convertirse en otra cosa. Brillando tomó su forma de anillo. La segunda arma hizo lo mismo. Todas las demás también lo hicieron. Jacobo abrió los ojos ampliamente. Pedro, al margen de la pelea, hizo lo mismo. Yarión no había mentido. No tenía miedo de morir. Nada más lejos de la verdad. Pero acababa de luchar contra alguien capaz de herir gravemente a un celestial. Esa era información importante. Y además, él tenía la capacidad de percibir toda la guerra a su alrededor. Sí, acababa de encontrar un enemigo peligroso. Sí, Torben había caído y también sus Dalkis de 5 púas. Pero algo más estaba ocurriendo.
algo que pondría fin a esa guerra. Ya no había nada que pudiera hacer el dios de la guerra allí. Las armas volaban hacia él a toda velocidad, formando un torbellino que cubrió su figura. Cuando la última de ellas desapareció, ya no quedaba nadie en su lugar. ¿Qué? ¿A dónde fue?, exclamó Pedro corriendo hacia el lugar donde Yarión había estado de pie. No era solo que hubiera desaparecido, sino que no quedaba rastro de su energía en el aire. ¿Cómo era posible, después de semejante descarga, de semejante despliegue? Jacobo exhaló sintiendo cómo la intensidad de su forma comenzaba a desvanecerse, regresando a ser un hombre lobo normal. ¿Huyó?, le preguntó Pedro aún sin poder creerlo. Jacobo concentró su mirada en la torre. Mientras tanto, Geo corría con el cuerpo sin vida de Neco sostenido entre sus brazos. A pesar de su velocidad, cada paso parecía cargar con un peso mayor al físico, uno que no podía sacudirse. Había elegido el camino más difícil para rodear la torre. Un sendero irregular cubierto de restos y escombros, donde los vestigios de las batallas recientes convertían cada metro en un obstáculo. No lo había hecho por error. Era una decisión consciente. Prefería avanzar entre ruinas antes que cruzarse con los suyos. No quería que vieran a Neco muerto. Dober corría a su lado firme, sin apartar la vista del frente. Emilio y Ramón lo seguían de cerca, atentos a cualquier amenaza, hasta que, de pronto, Geo se detuvo en seco. Frente a ellos, alzándose de forma inesperada, había una muralla. No era perfecta ni elegante, pero sí imponente. Rocas, fragmentos de estructuras destruidas y restos de antiguas defensas habían sido apilados y ensamblados con rapidez, formando una barrera que rodeaba parte de la torre. Los Amariak no se habían quedado inmóviles mientras sus líderes combatían. Habían actuado. Los forjadores no sirven de mucho en combate directo, dijo Dober explicando. Era mejor que hicieran esto, algo que realmente pudiera ayudar. Geo asintió lentamente comprendiendo la lógica. Sin decir nada más, giró hacia Emilio. Con cuidado le entregó el cuerpo de Neco. Ocúpate de él. No hay tiempo para enterrarlo, pero tampoco puede ser visto. Emilio sostuvo el cuerpo sin dificultad gracias a su fuerza vampírica y asintió con seriedad. Lo entiendo. Ramón le dedicó una última mirada a Geo antes de acompañarlo. Ambos se alejaron rápidamente, perdiéndose entre los restos del terreno. Geo los observó un instante más y luego volvió su atención al frente. «Vamos». Junto a Dober cruzó al otro lado de la muralla. Allí los Amariak se encontraban atrincherados, organizados en posiciones defensivas. Más allá, en la zona más alejada, ya resistían los embates de los vampiros originales y sus fuerzas, luchando con todo lo que tenían para impedir el avance. Del otro lado, los forjadores no se detenían. Trabajaban sin descanso levantando más secciones, reforzando puntos débiles, intentando cerrar el perímetro alrededor de la torre con una velocidad casi desesperada. Por suerte, la tremenda batalla con Yarión había despejado esa zona, aún sin defensas de enemigos. Los Amariak esperaban cubrirla antes de que regresaran. Nadie esperaba que esa muralla fuera una solución definitiva. A lo sumo les compraría tiempo. De vez en cuando, en distintos puntos del muro estallaban ataques intensos. Explosiones de aura de sangre irrumpían con violencia, sacudiendo estructuras, derribando defensores, abriendo grietas momentáneas en la línea. Eran los líderes. Sin embargo, había algo extraño en todo eso. No avanzaban tras el ataque. No intentaban atravesar la muralla. Geo entrecerró los ojos observando uno de esos asaltos a la distancia. Vio cómo la energía se disipaba, cómo las figuras enemigas se replegaban en lugar de aprovechar la brecha creada. Del otro lado de la muralla el ambiente era distinto, pero no menos tenso. Entre las filas de los vampiros, Dimitri avanzaba hasta alcanzar a Kevin, que observaba el campo con una mirada fría y calculadora. «Hemos perdido muchos más vampiros de los que me hubiera gustado», dijo Dimitri. Kevin no apartó la vista del frente. «Por eso no envió a nadie del otro lado de la muralla,
al menos no aún. Si continuamos así, concentrándonos en ataques fuertes, iremos desgastando su protección. Tarde o temprano podremos abrirnos paso de manera segura sin aumentar las bajas. Dimitri apretó la mandíbula observando cómo a lo lejos una nueva explosión sacudía una sección del muro. Estaba impaciente. Ese plan no le gustaba nada, pero estaba funcionando. Geo avanzaba entre las filas de los Amariak, pasando entre cuerpos exhaustos y miradas apagadas. No necesitó demasiado tiempo para darse cuenta de la realidad. Eran menos de 2000, y muchos apenas podían mantenerse en pie. Sus movimientos eran lentos, torpes, como si cada músculo les pesara el doble. No saber cuántos enemigos había del otro lado de la muralla, sentirlos, escuchar sus ataques constantes sin poder medir realmente su número. Todo eso erosionaba la mente tanto como el cuerpo. Uno de los Amariak, temblando, se inclinó para recoger una roca. Era lo que habían hecho una y otra vez: lanzar, resistir, ganar segundos. Levantó el brazo dispuesto a arrojarla, pero en mitad del movimiento algo falló. Su brazo se debilitó de golpe. Los dedos se abrieron y la roca cayó al suelo con un golpe seco. Su respiración se quebró y lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Esto es nuestro fin. No hay forma de que podamos ganar. Justo entonces una descarga de aura de sangre atravesó la muralla. Iba directo hacia el Amariak. Geo saltó y se interpuso en su camino, cruzando los brazos para protegerlo del impacto. Esto solo se acaba cuando nosotros decimos que se acaba. ¡Y aún no es el momento!, rugió Geo. Una nueva explosión más grande sacudió la muralla. Un sector entero estalló en 1000 pedazos. Rocas, polvo y fragmentos volaron por los aires, dejando una enorme abertura. Del lado de los vampiros, Dimitri dio un paso al frente. ¡Ya está! ¡Ya podemos entrar! Kevin negó con la cabeza de inmediato, pero antes de que pudiera decir algo, Dimitri ya estaba dando una orden a su escuadrón. ¡Avancen! ¡Atraviesen la brecha y acaben con ellos! Los vampiros respondieron sin dudar. Sus figuras cruzaron el humo y los escombros, decididos a romper la defensa de una vez por todas. No llegaron lejos porque una bestia irrumpió en su camino. Era enorme, con la forma de un toro pero distorsionado, más salvaje, más brutal. Su cuerpo completamente cubierto de músculos tensos, su piel dura como roca, y de su cabeza sobresalían 2 cuernos largos y curvados, afilados como lanzas. Los usó para embestir a los vampiros, atravesándolos o lanzándolos por el aire con una violencia devastadora. Luego lanzaba mordidas, su enorme mandíbula abriéndose para dejar ver unos enormes dientes como de tiburón. La sorpresa fue total. Geo observó la escena confundido. ¿Habían sido Emilio y Ramón? ¿Habían logrado traer refuerzos de algún tipo? Pero entonces miró alrededor y vio que no era una sola bestia. Detrás de los Amariak, emergiendo como una marea, había todo un ejército. Bestias de distintos tamaños y formas, todas avanzando con un mismo propósito, interponiéndose entre los defensores y los vampiros. Geo siguió su origen con la mirada. Venían de la torre, del primer piso, y eso solo podía significar una cosa. El estruendo de la batalla no cesaba. Dover avanzaba entre escombros en la parte de la muralla que había explotado, fascinado por una bandada de bestias voladoras que parecían estar ahí para ayudar. Eran una especie de halcones, pero con garras grises en sus patas y totalmente pelados, que además tenían mandíbulas enormes y repletas de colmillos irregulares. Se extendían a lo largo de la muralla en una formación caótica pero efectiva, cubriendo cada tramo para atacar a los vampiros que trataban de pasar del otro lado. Lanzaban arañazos y mordiscos con tal velocidad que sus enemigos no llegaban a defenderse. Y si por milagro escapaban, una nueva bestia los atacaba a continuación. Dover se encontró con que no tenía mucho más que hacer, lo mismo que el resto de los Amariak. De todos modos montaban guardia por si alguien lograba llegar a ellos. La invasión de bestias continuaba con una manada de osos enormes con un pelaje blanco sucio, que vinieron de la torre y avanzaron como una fuerza de choque hasta el otro lado de la muralla.
Se dividieron en grupos de 5 y cada grupo atacaba a un vampiro en particular. Y había más bestias, muchas más. Formas difíciles de describir. Mezclas imposibles que no deberían existir. Todas moviéndose con el mismo propósito: atacar, desgarrar y destruir. Pero lo más perturbador no era su fuerza, sino el aura oscura y negra que rodeaba sus cuerpos. Se ondulaba como una tormenta, como una descarga eléctrica, una sombra protectora, un signo de infección. Lejos de la muralla, ocultos en un sector de bosque que milagrosamente había sobrevivido a la devastación, Emilio y Ramón observaban la escena. Ninguno de ellos manejaba esas bestias. Solo otra persona podía estar detrás de todo eso. Mientras tanto, entre las fuerzas de los vampiros, todo era caos. Kevin se movía empuñando sus dagas, intentando atacar una bestia negra con forma de lobo. La criatura tenía un cuerpo alargado, patas musculosas y una mandíbula demasiado amplia. La daga de Kevin fue directo hacia su cuello, pero no fue suficiente. La sombra que cubría a la bestia reaccionó al instante, endureciéndose justo en el punto de impacto, protegiendo la carne debajo. Luego el lobo giró con una velocidad brutal y cerró sus fauces sobre su brazo. Los colmillos se hundieron sujetándolo con una fuerza monstruosa, inmovilizándolo. Kevin apretó los dientes. Su otro brazo se tensó cargándose con aura de sangre que comenzó a vibrar violentamente alrededor de su puño, y golpeó directo al ojo de la bestia. Su puño atravesó la cavidad ocular penetrando sin resistencia, rompiendo hueso y destrozando el cráneo desde dentro. La sombra chisporroteó inestable y finalmente se disipó. Con eso la bestia cayó. Kevin se liberó con un tirón brusco, respirando con dificultad. Había ganado, pero había sido demasiado difícil. Alzó la vista viendo a otros enfrentarse solos a criaturas similares. «Ayuden a los que están a su alrededor, manténganse en grupos. No sean arrogantes, no se enfrenten a esas cosas por su cuenta». Otra enorme criatura similar a un murciélago, pero grotescamente desproporcionada, surcaba el cielo con alas tensas, emitiendo un chillido que vibraba en el aire. Había fijado su mirada en Mora y descendió en picada con una velocidad letal directo a su cabeza. Ella elevó las manos y creó un escudo de sangre. La bestia chocó contra eso, desviándose hacia el costado. Aprovechando eso, Mora se impulsó hacia ella y formó un enorme martillo carmesí que usó para golpearla. Estrelló a la bestia contra el suelo con un estruendo seco que levantó polvo y fragmentos de piedra. La criatura se retorció durante unos segundos. Sus alas golpearon el suelo de forma errática, hasta que finalmente quedó inmóvil. Mora, respirando con dificultad, giró y se encontró cerca de Kevin. «Estas bestias no son normales. Esa cosa debía ser, no sé, de nivel emperador al menos. Pero aún así tuve que esforzarme demasiado para acabar con ella». Kevin asintió. «Vienen todas de la torre. Los Amariak claramente están protegiendo ese lugar. No tiene sentido. ¿Por qué no lanzar todas estas bestias a la batalla desde el inicio?» Lejos del frente de la lucha, con la atención fija en cada movimiento, José observaba todo. Sus ojos recorrían el campo como si nada escapara a su control, analizando la torpeza de los vampiros frente a las bestias. «Tal vez esto sea el empujón que necesitan para finalmente evolucionar», pensó, pero enseguida su expresión se tensó. En lugar de arremeter contra las criaturas, los líderes vampiros se estaban reuniendo alrededor de Kevin y Mora. Usando a uno de los vampiros telepáticos, José les envió un mensaje. «¡Idiotas! Todas las bestias vienen de esa torre, ¡derríbenla!». Los líderes se miraron entre sí, entendiendo al instante lo que esa orden implicaba. No era una tarea sencilla. La oleada constante de bestias convertía cualquier avance en algo cercano a lo imposible. Pero también sabían que no tenían alternativa. Sin necesidad de más palabras, comenzaron a moverse. Con Kevin a la cabeza, el grupo avanzó en dirección a la torre, abriéndose paso. Las bestias acudieron a interceptarlos, lanzándose desde todos los ángulos, pero esta vez la diferencia era clara.
Unidos, combinando sus capacidades de sangre con su fuerza física y experiencia, los líderes lograban abatir a cada criatura que se interponía en su camino con una eficacia muy distinta a la de antes. Su avance era lento pero firme. Del otro lado de la muralla, Geo y Dover los observaban con atención. ¿Deberíamos detenerlos?, preguntó Dover. Geo negó lentamente, llevando su mirada hacia la torre. No, el único que puede estar controlando a todas estas bestias está por salir. Cuando empiece a pelear, ya no tendrán ninguna oportunidad. Dover comprendió de inmediato a quién se refería y giró por completo, ignorando el peligro inminente, para depositar su esperanza en la torre. Una figura emergió desde el interior. Una silueta imponente que emanaba un brillo rojo muy intenso. Detrás de él, 2 enormes portales de sombra flotaban, avanzando con cada paso que daba. De ellos salían las bestias. «Tardé demasiado», dijo Diego, observando la destrucción en la superficie de Amarion. Las bestias eran las que él había infectado y tenía guardadas en su almacenamiento dimensional. Pero ver el nivel de devastación en el planeta de sus amigos, de sus aliados, le hizo entender que los invasores se merecían una respuesta mucho más certera. Los líderes vampiros continuaban su avance, eliminando todo lo que se interponía en su camino. «¿Quién es ese?», preguntó Bianca, la primera en notar su presencia. Una armadura lo cubría por completo. Ninguno lo reconoció de inmediato. Solo Mora, cuyo cuerpo cedió y cayó de rodillas. El sudor empapaba su rostro. Su corazón se desbocaba y un dolor punzante recorría su cuerpo. «Esta reacción ya ha ocurrido antes», murmuró Kevin, comprendiendo. El hombre de rojo tenía puesta una armadura que parecía una sola pieza. Su superficie estaba cubierta por grabados dorados que formaban figuras vivas. Un fénix se extendía sobre el pecho como si ardiera incluso en ese instante. Las sombreras continuaban el diseño, con fénix más pequeños moviéndose de arriba a abajo. Las botas estaban adornadas con detalles de forma de plumas. Y finalmente, la máscara sobre el rostro de Diego tenía dibujados unos colmillos que parecían moverse como si hubiera allí una boca abriéndose, preparándose para morder. A los costados de la boca había 2 pequeños objetos circulares sobresaliendo. De ellos salían descargas eléctricas minúsculas pero amenazantes. Pero quizá lo más espectacular eran los guantes que irradiaban un brillo dorado intenso, como si un volcán latente habitara en su interior. Todo en Diego desbordaba poder. «¡Escuchen todos!». La voz de Diego estalló en el aire, viajando a una distancia imposible hasta alcanzar a cada líder. Ellos se detuvieron en seco. Las bestias cercanas no se retiraron, pero frenaron también sus ataques. Desde su lugar, Diego alzó la mano. Los 2 portales de sombra que ya estaban abiertos se contrajeron hasta desaparecer por completo, sellándose con un último pulso oscuro. Pero casi al mismo tiempo, como una reacción en cadena imposible de contener, nuevos portales comenzaron a abrirse por todo el campo de batalla, desgarrando el aire en cada dirección hasta cubrirlo por completo. Desde cada uno de ellos, criaturas emergían sin descanso, cayendo una tras otra e impactando el suelo como proyectiles vivos. Pero no eran como las bestias anteriores. Cada una irradiaba un nivel de poder abrumador. Eran algo inesperado, siempre cubiertas por la sombra, siempre infectadas, y todas de nivel demonio. Sonriendo, Diego dio al fin su advertencia. «No me recuerdan. La historia que tienen en sus mentes no es verdad. Ha sido manipulada. Yo soy Diego Talen, discípulo de Ariel el Castigador y antiguo rey de los vampiros. Deténganse ahora, abandonen este ataque mientras aún pueden hacerlo por decisión propia, porque si dan un paso más, no habrá nada que pueda salvarlos de lo que haré con ustedes». Kevin se quedó boquiabierto. Su mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. No tuvo tiempo de pensar en las palabras de Diego porque su vista se clavó en uno de los muchos portales de sombra, justo en el instante en que algo comenzó a emerger desde su interior.
Un brazo enorme apareció quedando colgado hacia abajo. La piel parecía húmeda, tensada sobre músculos deformes, y cada dedo de la mano terminaba en ganchos curvos que recordaban a los de un cangrejo deformado. Luego el resto del cuerpo se deslizó fuera revelando una criatura que evocaba la forma de un crustáceo colosal, cubierto de placas irregulares. Tenía un rostro sin ojos definidos, apenas un par de cavidades palpitantes que se abrían y cerraban como si respiraran oscuridad. Junto a Kevin, Bianca estaba igual de anonadada aunque su atención estaba fija en otro portal. Desde allí descendió una bestia con forma de elefante, pero 3 veces más grande, y cuya piel era gruesa y estaba resquebrajada como roca volcánica. De su cabeza brotaban 10 trompas largas y flexibles, que se retorcían de manera independiente, como serpientes hambrientas buscando presa. Las fuerzas vampíricas reaccionaron de inmediato canalizando su aura de sangre en ráfagas concentradas, que impactaron contra el cuerpo de esa y todas las demás bestias que iban apareciendo. Las explosiones carmesí eran imponentes, pero al disiparse, no habían dejado ni una marca visible en el enemigo que continuaba avanzando con desenfreno, aplastando y arremetiendo. La escena se volvió cada vez más caótica a medida que nuevas bestias emergían de los portales sin cesar. Todas eran enormes y distintas, pero compartían una cosa: esa sombra casi eléctrica adherida a sus cuerpos. Kevin sintió que alguien tironeaba de su armadura. «Necesitamos ayuda. No podemos enfrentarnos a todas estas bestias, es imposible». Era Maribel. Había hablado desde el pánico dejándose llevar por él. Era algo indigno e inimaginable para una líder. En la muralla, el estruendo que antes lo dominaba todo se había desvanecido casi por completo. Ya no había choques de armas ni gritos de combate en esa zona. La lucha se había desplazado al otro lado. Geo mantuvo la vista fija en la distancia. Una vez más, Diego se había convertido en su salvador, porque él tenía que estar detrás de eso, no tenía dudas. Girando hacia sus fuerzas, gritó: «¡Luchen lado a lado con las bestias! ¡Eliminemos a estos vampiros!». Los Amariak, tanto los que permanecían en la muralla como aquellos dispersos por el campo de batalla, se lanzaron nuevamente al combate. Los vampiros originales, mientras tanto, permanecían de pie observando cómo la batalla se desbordaba en todas direcciones. Maribel respiró hondo obligándose a calmarse, a ordenar sus ideas. A unos pasos de ella, Mora se incorporaba lentamente todavía afectada, llevando una mano a su pecho para sofocar el pánico que le oprimía el interior. «Deberíamos separarnos. Cada uno de nosotros vaya tras una bestia. Tal vez con nuestro apoyo los soldados puedan...» Lázaro la interrumpió furioso. «Lo que tenemos que hacer es ir tras Diego. Para eso es esta guerra». Varios de los líderes asintieron, pero la duda persistía en sus miradas. Todos recordaban con demasiada claridad el último enfrentamiento contra él, cuando habían sido superados fácilmente. Impaciente, Lázaro dio un paso hacia la torre. «Yo me encargaré de él». Kevin apareció frente a él colocando su mano sobre su pecho para impedirle continuar. «¿Qué estás haciendo? ¡Déjame pasar!». Bianca y Dimitri cruzaron una mirada, sus expresiones tensas, cargadas de una inquietud que no podían ocultar. Las palabras de Diego habían impactado en ellos de manera especial. Kevin los vio y sintió lo mismo que ellos. Un entendimiento tácito se expandió entre los tres. «¿De verdad vamos a hacer esto?», preguntó Bianca con una mezcla extraña de duda y determinación. Sabía que la respuesta era sí. «¿Hacer qué?», intervino Maribel mientras los demás también comenzaban a inquietarse, percibiendo que algo estaba a punto de romperse entre el grupo de originales. Kevin finalmente tomó la palabra. «Todos escucharon lo que dijo Diego. Es un castigador». «¡Miente!», intervino Lázaro. «¿Y entonces cómo explicas estas bestias infernales? Miren esos portales. Miren la oscuridad que rodea a estas criaturas. Es la sombra. Somos líderes vampíricos y como tales, le debemos nuestra lealtad a los castigadores». «¡Estás loco!», volvió a protestar Lázaro, pero justo entonces, Kevin retiró la mano de su pecho. Lázaro bajó la vista para ver que un hilo de sangre descendía por la parte inferior de su armadura. Kevin había usado su poder sobre él.
¡Maldito seas! Le espetó con desprecio y de inmediato hubo una explosión. La descarga fue tan violenta que lo lanzó hacia atrás con fuerza. Al mismo tiempo, el resto de los líderes reaccionó. Mora invocó un pesado martillo de sangre que tomó forma en su mano. Bianca se movió con precisión, girando sobre sí misma para lanzar una patada hacia la líder a su lado. Dimitri lanzó un golpe contundente al estómago de Maribel. En cuestión de segundos, los originales se habían dividido en dos, convirtiéndose en un nuevo frente de combate. Y en una pelea como esa, un solo error bastaba para decidirlo todo. Maribel desplegó su capa envolviéndose en ella. Dimitri le lanzaba golpes con precisión y fuerza, pero cada impacto se hundía en la oscuridad de la capa como si golpeara aire denso sin encontrar resistencia real. Entonces, en un instante, la defensa cambió. La capa se contrajo y se endureció, alargándose hasta tomar la forma de una lanza cubierta de púas que salió disparada directamente hacia su cabeza. Pero el espacio entre ambos pareció comprimirse y una figura irrumpió en medio con una velocidad imposible de seguir. Diego apareció como si siempre hubiera estado ahí, extendiendo la mano sin esfuerzo aparente, deteniendo la lanza de púas con la mano. La expresión energética que emanaba de él se expandió en todas direcciones, desplazando el aire y haciendo que incluso el suelo bajo sus pies crujiera levemente. Todos estaban en shock por su presencia, pero Diego tenía la vista clavada en Dimitri. Sé que no lo recuerdas, que tu memoria te dice otra cosa, pero hemos sido aliados en el pasado. Entonces Diego levantó la mano con una naturalidad inquietante. No había acumulación visible de energía. No había señales de un gran ataque, y aún así, algo en su gesto hizo que Maribel reaccionara instintivamente. Una sensación de peligro absoluto recorrió su cuerpo, obligándola a cubrirse de pies a cabeza con su capa, reforzándola al máximo. A continuación, Diego bajó la mano. La capa no reaccionó, no resistió, no ofreció absolutamente nada. Fue como si su habilidad dejara de existir en ese instante. El puño de Diego hizo contacto con ella. La capa cayó inerte al suelo y en el lugar donde Maribel estaba antes, ahora no había nada más que sangre. Fue todo tan rápido, tan absoluto y definitivo, que Dimitri quedó boquiabierto. Una original había sido eliminada con un pequeño y simple movimiento. Pisar una hormiga no era tan sencillo. Cuando todo esto termine, vamos a tomar algo juntos como solíamos hacerlo antes, dijo Diego mostrando una leve sonrisa. Dimitri lo miró fijamente, atrapado en esa expresión. Por un momento el campo de batalla dejó de existir para él, arrastrado por una sensación extraña que no lograba ubicar. Los ojos de Diego no reflejaban hostilidad, sino una calma teñida de melancolía, como la de alguien que se encuentra con un viejo amigo después de demasiado tiempo. Y sin embargo, en su mente no existía ningún recuerdo de él. Todos habían sido eliminados por Ezequiel, pero en algún rincón lejano de su conciencia, enterrado bajo capas que no podía atravesar, persistía una duda incómoda, una sensación de que algo faltaba, de que toda su historia tenía una grieta que nunca había notado hasta ahora. Diego, ese poder, los castigadores, las bestias, la sombra. Los otros líderes compartían esa misma sensación. La imagen de Maribel desapareciendo sin oponer resistencia los había sacudido hasta lo más profundo. ¿Era posible que Diego fuera su antiguo rey? ¿Pero cómo? ¿Por qué no lo recordaban? ¿Quién había sido capaz de manipularlos? ¿Cómo se había mantenido oculta la fuerza de Diego? Ahora que la desplegaba ante sus ojos, todos podían sentirla en el aire y en su propio interior, como una llama que arde con tanta fuerza que amenaza con destruir todo lo que tiene cerca. La historia en sus cabezas no tenía sentido. Era un pasado imposible. Pero con lo poco que había hecho, Diego había dejado en claro que no había forma de detenerlo. Voy a terminar esta guerra. Díganme, ¿dónde está José Eno? Dimitri usó el brazo para señalar y las palabras salieron de su boca sin resistencia. Debería estar a unos 6 kilómetros al sur. Había más que quería decir. Advertencias sobre Karim.
sobre los que intentarían interponerse, pero algo en su interior le decía que no era necesario. Antes de que pudiera añadir nada, Diego ya había desaparecido. Diego corría a través del destrozado campo de batalla. A su alrededor podía oler a los muertos. La sangre estaba por todas partes. Los Amariak tenían que haber perdido al menos la mitad de sus soldados. Era casi un genocidio, sin dudas una tragedia enorme para su raza. De todos modos, extrañamente, Diego no sentía ira. Lo que lo atravesaba era una profunda calma, una determinación fría y calculadora. Todo era así en él ahora. La claridad en su mente era tal que varios pensamientos ocupaban su cabeza al mismo tiempo, ordenadamente. Un segundo se estiraba en el tiempo, siendo capaz de contener una avalancha de instantes. No había matado a Maribel por gusto. Todo lo contrario. Le habría gustado encontrar otra manera de convencer a los originales de creerle, pero sabía que no sería posible, y que hasta que no ocurriera, ella iba a seguir atacando a Dimitri hasta matarlo. Le debía mucho a ese vampiro y lo menos que podía hacer era salvarlo. Tengo que confiar en que los demás lograron liberar a Mikko. Podría usar la sombra de Minnie e ir a verlos, pero antes que nada, tengo que detener a José. Si lo elimino, habrá un líder menos. Luego iré por Santoro. Es hora de sacar a esos dos monstruos de este universo de una vez por todas, y para siempre. Solo podía haber dos problemas en toda su situación. El primero tenía nombre propio, Karim. Su fuerza era enorme e imposible de anticipar. Incluso cuando pelearon, Diego siempre sintió que no desplegaba todo lo que podía hacer, pero su nueva armadura lo hacía sentir energizado. Aún no sé qué pasó con Alejo. Me dedicaré a descubrirlo luego. El segundo problema era que no tenía tiempo para probar todas las capacidades de su armadura. Seguramente tenía varias activas dentro de ella. Después de todo, había sido hecha de los cristales pertenecientes a los asesinos de dioses más fuertes. Ellos habían sido capaces de cosas asombrosas. Todo ese potencial tenía que estar guardado en algún lado. Por suerte, tenía al sistema para asistirlo. Armadura asesino de dioses. El equipo no pertenece a un mismo tipo de cristal. Es una creación nueva. No hay registros preexistentes de algo similar. Nivel, asesino de dioses. Felicitaciones. Eres la primera persona en crear algo de esta categoría. ¿Eso significaba que estaba por encima de Karim? Era un ser antiguo y poderoso, pero si esto era nuevo, ¿lo superaría? Él tenía su propia armadura, pero lo que Diego no sabía era que estaba hecha de su viejo cuerpo, su figura original. Por eso podía invocar el poder del dragón. Nadie sabía si eso era mayor o menor al nivel asesino de dioses. Diego sería el responsable en averiguarlo. La armadura cuenta con varias capacidades y habilidades disponibles. ¿Te gustaría saberlas? Claro que sí. Eso era justamente lo que Diego más quería saber. Una lista apareció ante sus ojos. Recuperación. Todas las piezas de la armadura pueden restaurarse a su condición original, sin importar cuán dañadas estén, o si se dividen en varias partes, pero dependiendo de la extensión del daño, el tiempo de restauración variará. Eran excelentes noticias. Si llegaba a sufrir daño mayor, solo tenía que apartarse de la lucha lo suficiente como para dejar que esa capacidad hiciera lo suyo. La sombra le serviría para eso. Con solo activarla podía huir o esconderse el tiempo que fuera necesario. Lo único que le preocupaba de esa estrategia era que mientras él se recuperaba, su enemigo podía seguir causando destrucción. Y cuando se trataba de José Eno, ya había aprendido que era alguien que jugaba sucio y siempre tenía un as bajo la manga. ¿Podría haber encontrado la manera de ir a la sombra a buscarlo en ese momento de debilidad? Resistencia celestial. La voluntad y el odio de todos los asesinos de dioses utilizados para crear la armadura han sido transmitidos. A su vez, la armadura tiene una gran resistencia a la energía celestial. Diego sonrió al recordar la furia de Asura y la forma en que su poder parecía desgarrar la realidad misma, sin el menor esfuerzo.
La imagen le resultaba tan impresionante como aterradora, y esa misma sensación fue la que borró su sonrisa de inmediato. Como si eso no fuera suficiente, a la ira de Asura se sumaba la de los demás asesinos de dioses derrotados, todas acumulándose dentro de la nueva creación. Pero si logro canalizar eso de manera correcta, controlarlo, darle forma, es un arma poderosa en sí misma. Asura logró deformar un rincón del universo, alterar las leyes básicas de la existencia. Esas dos capacidades ya le parecían increíbles, pero no era más que el inicio de la lista que le mostraba el sistema. Zona asesina de dioses. Se trata de una energía emitida por la armadura que interfiere con las habilidades celestiales. No con la energía en sí misma, pero sí con aquellos poderes especiales que posea el enemigo. En la mayoría de los casos directamente no funcionarán. En otros serán debilitados significativamente. Diego pensó en todo lo que los celestiales podían hacer. Ya se había enfrentado a varios de ellos y, por sobre todo, recordó que podían reencarnar. Si activaba la zona, ¿podría evitar eso? ¿Matarlos y asegurarse de que jamás pudieran regresar? La manera en que se comportaban partía de la seguridad que tenían de que ninguna muerte era realmente el final para ellos. ¿Cómo pelearían si eso cambiara? ¿Se volverían aún más feroces? Los celestiales además poseían la capacidad de teletransportarse y comunicarse entre sí. ¿Acaso también podía evitar eso con la zona? ¿Aislarlos? ¿Evitar que se advirtieran entre sí sobre peligros inminentes? ¿Qué pasaría si iba al mundo celestial y peleaba con ellos dentro de ese no lugar? Sin duda su armadura funcionaría en ese lugar y podría dar rienda suelta a todo ese poder. Antes de que el entusiasmo creciera más en él, la imagen de Mundus apareció en su cabeza. Sus advertencias y el trato que habían hecho. Sí, Mundus le había ayudado a obtener esa armadura, pero para luchar contra Santoro y Eno. No podía imaginar que a los celestiales les gustara todo eso que acababa de obtener. Lo podría usar para ir contra ellos. No, Diego, calma. No tengo que pensar en enfrentar a los celestiales. Ya todo está en calma con ellos. Lo que no quieren es que los seres vivos se empoderen tanto que puedan amenazarlos. Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo, poniendo fin a esta guerra. No tienen por qué saber lo que puede hacer esta armadura. Si es la primera jamás creada, ni se lo imaginarán. Diego estaba por cerrar el sistema, pero aún le quedaban varios ítems en la lista. Habilidad de conjunto. Dada la potencia de la armadura y los cristales utilizados para su forja, cuando todas las piezas se usan juntas se potencian. La descripción era breve y confusa. ¿Qué significaba eso? ¿Cuántos puntos de estadística tenía esa habilidad? Ahora que lo pensaba, el sistema no le había mostrado ningún puntaje desde que lo había activado. No indicaba la intensidad de nada. Era la primera vez desde que había obtenido el sistema que no había números en ningún lado. Recordó la inteligencia artificial que lo acompañó durante tanto tiempo y a la que podía hacerle preguntas. Le vendría muy bien tenerla en ese momento. Revisó una vez más todas las notificaciones por si había pasado algo por alto. Pero no fue así. Continuó pasando pantallas del sistema, accediendo a cada información disponible. Finalmente, encontró lo que esperaba. Calculando puntos de estadística. Ante sus ojos, la pantalla titilaba como intentando cargar los datos. Pasaron varios segundos durante los cuales sintió que el corazón se le aceleraba. La calma que había venido con la armadura, que le había dado sangre fría, empezaba a resquebrajarse. Cálculo completo. Las piezas de la armadura y sus capacidades poseen puntos ilimitados. Al usarse en conjunto, la armadura posee el efecto ilimitado. Diego se detuvo en seco. Se quedó mirando el texto ante sus ojos, estupefacto, como si esperara que en cualquier momento las palabras cambiaran o revelaran un detalle oculto que lo hiciera todo más comprensible. ¿Ya no había límites a su poder? ¿Ya no había niveles a los que seguir ascendiendo? Si el poder de su armadura era ilimitado, ¿eso significaba que podía pelear sin cansarse jamás, sin desgaste, sin final? ¿Que nadie podría superarlo nunca sin importar cuánto crecieran los demás?
De repente, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, lento y punzante, haciéndolo consciente del peso real de aquello. Si no había límite, entonces tampoco lo había para lo que estaba a punto de desatar.